Bienvenidos a esta clase. Hoy quiero abordar un poco sobre la lógica. ¿Qué va a ser la lógica de la programación? Porque es uno de los pilares fundamentales cuando vamos a dedicarnos a programar o al desarrollo de software. Una definición un poco técnica de lo que viene siendo la lógica, podríamos definirla como la manera de razonar las ideas de una forma coherente para desarrollar en este caso un sistema. Dicho sistema nosotros lo vamos a hacer para resolver un problema o para ayudar en algo, para resolver una problemática. Es decir, la lógica nos dice el qué y el cómo se va a resolver eso. Todas las acciones que vamos a estar realizando para resolverlo desde que lo analizamos, conceptualizamos la idea y todas las instrucciones que vamos a ejecutar para realizar la solución. En este caso sería mediante un programa informático, que a final de cuentas pues es el objetivo de la programación, dar solución a algo, ayudar a algo, hacer una funcionalidad que a lo mejor antes algo que se hacía manual, hacerlo automático, de modo que nos facilite todo el proceso a los humanos. Que una máquina pues no se va a cansar de hacer el mismo proceso una y otra vez. Nos va a dar siempre el mismo resultado si se ingresan los valores correctos. Para eso nos va a servir todo esto. Y pues es muy importante tener un pensamiento lógico adecuado, ya que es la principal base de la programación. Todo esto se va a ir desarrollando con la práctica. Obviamente al principio a lo mejor ya depende de, ya tienes bastante desarrollada la lógica, a lo mejor tienes algunos problemitas con eso, pero todo esto se va desarrollando conforme vas programando, vas empezando a ver las maneras de resolver los problemas, a conceptualizar todo esto. Es cuestión de práctica y de cómo se vaya realizando todo el proceso de aprendizaje cuando vas programando. Es importante mencionar, nosotros vamos a ver en nuestro curso, digamos, un pilar fundamental de la programación, los fundamentos, pero es algo universal que nos va a servir prácticamente para cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué va a servir? Porque a final de cuentas, la lógica que nosotros desarrollemos para darle solución a un problema va a ser la misma. Si nosotros vamos a hacer cualquier sistema, darle una solución, pues el pensamiento, cómo se va a resolver es igual. Lo que va a cambiar es la manera en que se va a escribir ese programa, esa solución. Esto se refiere con la sintaxis. Dentro de programación, la sintaxis de un lenguaje son las reglas que seguimos para escribir ese código. Nosotros ya conceptualizamos, ya tenemos la idea de cómo resolver una problemática. Ahora la vamos a plasmar en código y pues ya va a depender del lenguaje de programación, pero la idea se va a plasmar, es la misma idea, es el mismo proceso de solución, solo va a cambiar la sintaxis y la manera en que se presenta la solución. Quiero mostrarte un ejemplo ya en un pequeño caso práctico. Supongamos que nosotros tenemos una lista de nombre de personas que queremos mostrársela al usuario en orden alfabético. Tenemos aquí un pequeño ejemplo bastante básico, que tenemos una lista con 3 elementos, José, Alberto y Silvia. En este caso vemos que sería una lista, son 3 elementos, 3 nombres los que componen nuestra lista. Después de esto tenemos que hacer un proceso para hacer el ordenamiento, tenemos que, ya que tenemos esta lista, la vamos a procesar y vamos a ir checando de manera alfabética cuál elemento debe ser el primero, cuál debe ser el segundo y cuál debe ser el tercero. Y al finalizar debemos de tener ya nuestra lista ordenada y mostrarle al usuario, ya sea en una consola con texto, en una interfaz, con animaciones, sin animaciones, de una manera interactiva mostrarle al usuario el resultado, que sería esta lista procesada y aquí mostrándosela de manera ordenada. Y aquí una cosa interesante es que este proceso que hacemos lo vamos a hacer mediante un lenguaje de programación. Es el mismo proceso, la lógica es la misma, no tengo el arreglo, lo analizo, lo convierto a una lista, lo ordeno alfabéticamente y se lo muestro al usuario. En cualquier lenguaje de programación va a ser el mismo proceso, que es lo que va a cambiar la sintaxis, el código que vamos a escribir para darle la solución a ese problema. Eso es lo que va a cambiar. Por eso el proceso de lógica, de pensamiento lógico para programar, pues nos va a servir prácticamente para cualquier lenguaje, porque es desarrollar las bases del pensamiento para poder resolver los problemas. Igual en este caso, nosotros aquí teníamos 3 nombres, pero este proceso se hace en programación de manera dinámica, digámoslo así, con ciclos. Luego vamos a ver eso para que funcione de la misma manera. Si hay un elemento en la lista, si hay 3 elementos o si hay 1.000.000 de elementos en la lista, con las mismas líneas de código vamos a obtener el resultado de ordenar. No tenemos que hacerlo de uno por uno. Esa es una de las cosas muy prácticas de programación, que a veces hay muchos procesos que requieren hacerse uno y uno. Imagínate, tenemos una lista de 10.000 elementos, de 10.000 nombres, y la queremos ordenar a mano, nos tomaría mucho tiempo, nos estresaríamos y probablemente cometeríamos errores después de ya de tener un poco saturada la cabeza de tanto estar
ahí arreglando esos nombres. Un programa lo va a hacer en fracción de segundo en la mayoría de los casos, lo va a hacer siempre correcto, siempre y cuando el proceso sea correcto, y no se va a cansar y lo vamos a poder ejecutar una y otra vez. Y si agregamos a alguien más, no lo va a volver a ordenar. Así que es muy importante esto, cómo es que trabaja de manera interna el programa, que te digo es el mismo proceso ya independientemente del lenguaje de programación. Ahora quiero mostrarte un pequeño ejemplo ya práctico. Nosotros en este curso no vamos a ver en sí ningún lenguaje de programación específico ni la sintaxis del lenguaje, vamos a ver algo generalizado para todos los lenguajes. Pero en esta parte de la clase creo que es conveniente mostrarte este ejemplo. ¿Por qué te digo que la lógica es exactamente la misma y solo va a cambiar la sintaxis y las instrucciones y vamos a obtener el mismo resultado? Aquí tengo un ejemplo dentro de Java donde tenemos una lista de los nombres que veíamos ahorita en el ejemplo anterior, José, Alberto y Silvia. Esta es la sintaxis del lenguaje, todo esto, todas estas reglas que al final tienen que terminar el punto y coma. Acá en este otro lenguaje no es una regla, no es parte de la sintaxis. Cómo están los nombres, cómo se declaran, estas son palabras reservadas. Todo esto es la sintaxis del lenguaje. Si te fijas aquí yo declaro una lista y acá también declaro una lista. El proceso es el mismo. Mi lógica es pensar, necesito una lista de nombres. Ok, ¿cuál es el lenguaje que voy a utilizar? Cualquiera que sea el lenguaje, solamente busca la sintaxis de ese lenguaje y lo declaras. En Java sería de esta manera, en Kotlin sería de esta manera y a final de cuentas va a ser lo mismo. Luego vamos a ordenar esa lista. Afortunadamente los lenguajes ya tienen muchísimas herramientas para ayudarnos y facilitarnos el proceso. Y no lo tenemos que hacer manualmente. Aquí solamente llamamos a una utilidad y le pasamos el array para que lo ordenen. De esta manera ya nos va a ordenar esto alfabéticamente. En la parte de Kotlin igual nada más llamamos a un método que se llama sort y se va a encargar de ordenar alfabéticamente. Si regresamos a la lógica es la misma. ¿Qué es el segundo paso? Ordenar ese arreglo. ¿Cómo lo voy a hacer? Depende del lenguaje, pero a final de cuentas la lógica, el pensamiento, lo que nos va a llevar a la solución es exactamente lo mismo. Por último vamos a mostrarle esto al usuario. Aquí lo hacemos así, se llama nombres.forEach y mostramos el resultado. Acá en Kotlin lo hacemos de una manera un poquito diferente, pero esto va a ser lo mismo, que es la parte del proceso 3. Ya que los ordené, se los mando al usuario. Y al final vamos a tener este resultado. En los dos casos nos da exactamente el mismo resultado, nos da la lista ordenada de manera alfabética y si te fijaste fue exactamente la misma lógica, el mismo pensamiento nos llevó al mismo resultado y solo tuvimos que cambiar la sintaxis del lenguaje con el que estábamos trabajando. Ahora imagina que quieres hacer el mismo proceso, tienes una lista y la quieres ordenar, pero ahora en otro lenguaje de programación, supongamos que ahora en C#. Tú no sabes en este momento ese lenguaje, pero ya sabes cómo lo vas a resolver. Ya vas a declarar la lista, la vas a ordenar y la vas a mostrar al usuario. Bueno, afortunadamente tenemos Google y muchas herramientas y comunidades de programadores que van a ser nuestros grandes aliados cuando programemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner primero cómo declarar una lista en C#. Entramos a la búsqueda y yo no sé C# ni cómo hacerlo, pero hay mucha documentación y yo puedo aquí fácilmente ingresar a un sitio. Yo ya sé que tengo que declarar una lista y aquí ya me están diciendo algunas maneras de cómo declarar esa lista. Posteriormente yo sé que tengo que ordenar esa lista. ¿Cómo ordenar? En C#. Una lista en C# y por ejemplo aquí ordenamiento de lista en C#. Esta página llamada Stack Overflow va a ser una de las mejores páginas que vas a encontrar. Los usuarios formulan y formulamos preguntas aquí y la comunidad responde de cómo hacerlo. Y aquí, por ejemplo, ya están ejemplos. Tú no sabías C#, pero aquí ya alguien te dijo cómo declarar una lista. Aquí alguien ya te dijo cómo ordenarla. Luego buscas cómo mostrarle esa lista al usuario. Esto es lo práctico de la programación, que no se trata realmente de aprender todos los lenguajes, de aprenderte la sintaxis. Imagínate, no somos un diccionario ni nos vamos a aprender la sintaxis de cada lenguaje de programación. No tiene sentido. Tenemos que aprender la lógica y en ese momento que ya tenga la lógica de programación, ya nada más aplicarla al lenguaje que quieres trabajar. Y afortunadamente tenemos internet y solamente buscamos ahí. ¿Qué quiero hacer? Quiero ordenar esta lista. Busco cómo ordenar una lista en este lenguaje. Y así en cualquier lenguaje. Esto es la importancia que tiene la lógica dentro del mundo de la programación.